Bueno, ok. Iniciamos nuestra clase híbrida. Gracias por la paciencia. Pues para nada. Bien, como les decía hace un rato, la idea de este va a ser un problema, chicos, porque ustedes no van a ver la presentación porque se proyectó directamente. Voy a intentar otra, ahora me doy cuenta. Bueno, la idea, la idea, a ver si podemos explicar. Ahí está, lo logramos. La idea de esta clase, que no se la pierdan por la inclemencia del tiempo. Ustedes ya tenían los materiales de introducción, ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de profundidad a lo que ya aprendimos las dos clases anteriores. Bien, decíamos que el masaje podíamos usar distintos términos para referirnos a masaje. Vamos a hablar de masoterapia, terapia a través de las manos. Incluso el quiromasaje representa lo que conocemos. Bien, entonces, para definir lo que es masaje, la vez pasada yo les pedí que cada uno tenga un concepto con sus propias palabras, englobando todo el concepto de masaje. Bien, es la combinación de movimientos, maniobras, técnicas manuales efectuadas o ejecutadas de forma armoniosa y metódica para la consecución de unos fines higiénicos preventivos y terapéuticos. Bien, la vez pasada hablamos de modalidades, ¿se acuerdan? Decíamos que teníamos los preventivos, los higiénicos, los terapéuticos y las diferencias. Al final de todo, en realidad, siempre podemos hablar de que cualquier tipo de terapia o masaje es terapéutico. O sea, independientemente de la modalidad, es terapéutico. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de beneficios en el cuerpo, entonces es terapéutico. Cuando hablamos estéticos, de la misma manera. Entonces, digamos que podemos coincidir que cualquier tipo de masaje tiene fines terapéuticos. ¿Bien? Bueno. Es una técnica, o un conjunto, mejor dicho, de técnicas y maniobras que forma parte de la fisioterapia. Ustedes saben que es uno de los elementos que los que hacemos fisioterapia o kinesiología lo usamos. Y ahora, como que le damos mucho énfasis a lo que es terapia manual, ¿bien? Que el masaje o la masoterapia es un tipo de terapia manual. Se utiliza en medicina, es un complemento de, digamos, es un tipo de terapia dentro de lo que es la medicina, lo que se conoce como masaje terapéutico. En fisioterapia o kinesiología también saben que se utiliza en los tratamientos que ahora están muy de moda a nivel estético y que cada vez como que eso se va afianzando más y se va introduciendo aún más, ¿bien? En deportes también, de forma higiénico-preventivo. La pasada justamente hablábamos que se utiliza mucho en deportes, tanto en todas las fases deportivas, previo a una actividad, en el caso de los deportistas que tienen pretemporada, dentro de lo que es la pretemporada por la exigencia deportiva, cuando se presenta una lesión y están descansando, como masaje de mantenimiento. Estas fases la van a ir conociendo de a poco, ¿bien? Bueno, como hablábamos hace rato, podemos poner 24 en el aire, chicas. Bien, ok. Bien. Como les decía, es un conjunto, la masoterapia o el masaje terapéutico, es la suma de un conjunto de manipulaciones y maniobras. Y esas manipulaciones o maniobras tienen que tener, justamente en base al objetivo que tenemos, tienen que tener una forma de realizarlas, ¿cierto? Entonces, hablábamos clase pasada que cuando nosotros damos un masaje, no es que simplemente nos vamos a amasar, sino que tenemos que definir un tiempo, definir una dirección,
posición, definir la presión que se va a realizar, ¿sí? Entonces, todo eso se le denomina dosificación del masaje. Y para tener una dosificación necesitamos maniobras específicas, ¿bien? ¿Cómo vamos a colocar las manos para realizar tal o cual objetivo, para alcanzar tal o cual objetivo? Y ahí es donde hablamos de maniobras, o en todo caso técnicas, yo prefiero llamarle maniobras, manipulaciones, ya que la suma de eso nos lleva a una técnica específica de masaje, o una terapia específica de masaje, ¿bien? Pero no está mal llamada técnica, ¿bien? La primera, que es como nuestra carta de presentación, que es la que se ejecuta en casi todas las modalidades de masaje, es lo que se conoce como effleurage. El effleurage es traducido al castellano podríamos hablar de acariciamiento, ¿sí? El effleurage son presiones deslizantes, significa que uno va deslizando la mano sin mucha presión, o sea, son presiones superficiales que se deslizan en la zona que van a tratar. ¿Por qué hablo de carta de presentación? Porque es la primera maniobra que generalmente se realiza tras cualquier modalidad de masaje para tener el contacto con el cuerpo. Recuerdan que cuando hablamos en la introducción decíamos que en nuestra piel, estando en contacto con la piel del paciente, es una manera de comunicarnos. Recuerden que la persona se está exponiendo a que nosotros le toquemos zonas que son muy íntimas, ¿cierto? No es fácil acostarse en una camilla y que una persona completamente extraña esté tocándote la espalda, la zona baja de la espalda. Son zonas que nosotros normalmente la tenemos cubierta con ropa y es algo íntimo, ¿cierto? Entonces tiene reacción. Cuando alguien te toca de golpe una parte que no es común, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos endureciéndonos, contrayendo la musculatura, ¿sí? Y en vez de conseguir quizás una relajación, se consigue lo contrario. Entonces, aparte de todo lo que vamos a aprender, de ganarse la confianza del paciente, de cuidar y respetar al paciente, eh, cuidar el pudor principalmente, tanto varones como mujeres, el primer contacto es fundamental, tiene que ser un contacto suave, ¿sí? Que la temperatura sea adecuada. Se utilizan, por ejemplo, cremas, aceites, lo cual nosotros le vamos a llamar material deslizante, porque se pueden usar un montón de cosas. Entonces, para no hablar de crema o aceite, vamos a hablar de material deslizante. Bien, que es el material necesario para que nuestras manos se deslicen en la piel del paciente y que no genere una fricción, molestias en el paciente, ya que el objetivo del masaje es otro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros colocamos nuestro material deslizante, calentamos la mano, tenemos contacto con la persona, generalmente la primera maniobra es el effleurage, que son las que se ejecutan al comienzo de cada sesión como una toma de contacto con el paciente. Se utiliza toda la mano o parte de la mano, generalmente los dedos, y se pueden asociar a movimientos alternos o simultáneos. Eso ya va a depender de la técnica que ustedes ejecuten, el esquema más cómodo. Lo pueden hacer juntos o alternos, ¿bien? De ambas manos. El ritmo normalmente es lento, porque es nuestro primer contacto, entre 2 a 3 segundos por maniobra. Pero más adelante, cuando vayan aprendiendo ciertas modalidades, van a saber que si buscan un masaje estimulante, normalmente es rápido, pero eso ya a medida que avancemos van a ir notando la diferencia. ¿Cuál es el fin de esta maniobra? Aparte de tener contacto con el paciente, es generar algo que se le dice hipoestesia. Hipo es un prefijo que significa bajo, ¿sí? O disminución. Cuando digo hipo como prefijo, siempre quiero decir que está disminuido. Y estesia significa sensibilidad, ¿sí? Entonces, lo que yo logro es disminuir la sensibilidad de la zona, o en el caso
podría decir que anestesiar la zona, por decirlo, ¿sí? O sea, anestesiar significa ya anular la sensibilidad, es disminuir la sensibilidad, ¿bien? Entonces, al generar ese efecto hipoestesiante, yo genero un efecto sedatorio, efecto de sedación. ¿M? Y como se realiza de forma monótona, logro que el paciente logre un efecto de sedación. Si, como les dije anteriormente, si por el contrario yo estoy haciendo otra modalidad de masaje, por ejemplo, un masaje deportivo previo a que el deportista, el atleta, realice su actividad deportiva, compita, el objetivo va a ser otro y se puede usar el fleurage. El objetivo es estimular el músculo, alertar a la persona, porque vas a hacer una competencia, entonces yo no le quiero relajar, y lo que se hace es aumentar el ritmo y la velocidad de las maniobras con el fin de estimular. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. La gente que está online me escucha bien. ¿Me Sí, siguen? profe, Sí, súper bien, se le profe. escucha. Excelente. Bueno, otra de las maniobras son un montón de maniobras. Nosotros vamos a hablar de las principales. ¿Bien? Son las presiones deslizantes profundas. Las presiones deslizantes profundas son parecidas a las anteriores, pero la presión, la ejecución, o sea, el tejido al que queremos llegar es más profundo. ¿Bien? Pero en la presión más fuerte, lo que buscamos es llegar a todo el espesor de la piel y llegar incluso al tejido celular subcutáneo y músculo. ¿Bien? Por lo tanto, las presiones van a ser mayores al efleurage. Se aplican en los miembros, tanto superiores como inferiores. Cuando se aplican en miembros se hace de forma longitudinal. O sea, tengo un brazo y lo hago longitudinal, de proximal a distal. En el caso del masaje, generalmente se hace de distal a proximal, ¿bien? Desde lejos hasta cerca, ¿bien? Y centrípeto, ¿qué significa centrípeto? Que nos vamos desde afuera hacia el centro, que sería el corazón. Siempre teniendo el centro como el corazón, cuando hablamos de centrípeto, hablamos de que nos vamos hacia el medio. ¿Se entiende? Bien. Y en el caso de la columna, se trabaja sobre los canales paravertebrales, ¿sí? Al costado del huesito, de los huesitos, si tocan su columna, van a sentir una hilera de huesitos, que para las personas que son flaquitas son mucho más protuberantes. Bien, esos huesitos se llaman apófisis espinosas de las vértebras, y a los costados se localizan, tanto a la izquierda y a la derecha, un grupo de músculos que va desde la nuca de la cabeza hasta la parte inferior de la columna, y se llaman músculos paravertebrales. O sea, hay un canal por donde ellos atraviesan, y esos músculos son los que nosotros trabajamos en el masaje. O sea, no es que hacemos maniobras sobre los huesos, siempre buscamos tejidos blandos. ¿Bien? El ritmo es más lento, entre 3 a 5 segundos por maniobra, y el fin del efecto, o sea, el efecto terapéutico que buscamos va a depender de lo que, del objetivo del masaje que estamos realizando, como dije recién. Puede haber un efecto mecánico, un drenaje vascular, veno linfático, por ejemplo, y tener también fines estimulantes, como en el caso del deportivo. Bien. Otro tipo de maniobras son las presiones locales estáticas. Las presiones locales estáticas, a diferencia de la que nombramos anteriormente, se quedan unos segundos en una misma zona, ¿sí? No deslizamos las manos, apretamos en un mismo lugar, por decir, ¿bien? Se utiliza la mano amplia normalmente, así como se ve en la imagen, los talones de la mano, o incluso se puede colocar los pulgares cuando son zonas pequeñas, o los antebrazos cuando son grandes. Habrán visto que se utilizan los antebrazos, ¿bien? No colocar los antebrazos de recuesta, o incluso habrán visto que se utilizan codos, ¿bien? Bueno, si son zonas pequeñas, entonces se utiliza el pulgar. Bien, la maniobra
se ejerce perpendicularmente a la superficie de la piel, ¿sí? Esta es la dirección de la piel, se hace de forma perpendicular para evitar justamente un componente tangencial sobre el plano óseo. Y se alcanzará su potencia máxima de forma progresiva para lograr una descompresión. Lo que yo voy a hacer es apretar e ir avanzando la presión durante el tiempo, ¿se entiende? Y alcanzar más o menos 10 segundos y hacer una descompresión. Entonces, hago un efecto rápido de compresión y descompresión. Compresión progresiva y descompresión rápida. ¿Bien? El tiempo de maniobra, como ya mencioné, es aproximadamente 10 segundos y lo que yo busco es que ese músculo disminuya su contracción en el caso de que tenga una hipertonía, de que haya un espasmo muscular, ¿sí? O lo que se conoce como contractura. Bien, anoten esas cosas porque eso no está en los materiales. Cuando yo hablo de hipertonía, estoy hablando de que el músculo se pone muy duro, aumenta el tono por algún tipo de defensa muscular. Cuando uno se lastima, cuando uno está cansado, la postura se altera, los músculos para defenderse empiezan a aumentar su tono muscular. Entonces ese es el músculo que tocamos y que está duro y duele a veces, ¿sí? Y que tocamos el otro lado, el otro músculo está blando. O que de repente están en la oficina, no sé, están en la cocina limpiando y después cuando van a sentarse o querer descansar, sienten que no se relajan. Es porque ese músculo, de alguna manera, para defender un área de que no se lastime o simplemente se le exigió demasiado, se altera y se contrae en exceso, generando un aumento del tono. Eso es lo que hablamos de contracturas cuando ya se mantiene en el tiempo y espasmo muscular en una contractura que genera dolor, es aguda, es ese dolor tipo lumbal, lumbago que refieren algunas personas. Que se me agaché y ¡pum! Se contrajo, no me puede levantar más y es como que, que me clavó una aguja y duele permanentemente. Eso es un espasmo muscular. ¿Mm? Bien, entonces lo que yo... Profe, Sí, a eso es el que le solemos llamar cuando nos agarra ese calambre en la pierna. el calambre es el calambre. Esa contracción espontánea, esa contracción espontánea que se da por algún cambio súbito de posición y se suele dar en músculos que estuvieron muy exigidos y que casi llegan a la fatiga. En el caso de que no son atletas, le doy un ejemplo típico. Se van caminando acá a cupé, arribadas, constantes, y después van a casa a descansar, a dormir, y a las 2 de la mañana se le contrae el gemelo, ¿sí? De repente. El músculo se cansó, trabajó un montón, generó un montón de metabolitos, de productos de desecho, y el cuerpo no alcanzó a eliminarlo, y entonces llega un momento que cambiamos de posición súbita cuando estamos durmiendo, y el músculo también tiene unos órganos que están distribuidos en distintas partes del músculo, que son como unos sensores al cambio, quedan muy sensibles. Entonces uno de repente cambia el pie o la posición y entiende que se va a lastimar y para defenderse se contrae súbitamente generando lo que conocemos como un calambre, que es un espasmo muscular agudo, muy doloroso, pero que no se prolonga demasiado en el tiempo, dura unos segundos, segundos interminables, pero dura simplemente unos segundos. Generalmente se elonga, claro, se le pide pisar el piso frío, no sé por qué, quizás por un estímulo sensitivo, hasta ahora no sé por qué lo dicen así las abuelas, pero al pisar yo genero una posición del tobillo en 90 grados, elongando la que es la musculatura que se contrae, entonces ahí logro una relajación. Si yo ese músculo que está contraído, que está doliendo, está espasmódico, le quiero mover súbitamente agudo, voy a generar un mayor dolor y una mayor defensa muscular. Normalmente esperamos que disminuya esa contracción y vamos elongando suavemente.
Dependiendo de la contracción, cuán violenta fue, a veces quedan vestigios, dolores que pueden durar unos días, pero es a consecuencia de que se produjo ese acortamiento tan violento y rápido que puede generar lesiones muy pequeñas, pero lesiones al fin de las fibras musculares. ¿Bien? Es un tipo de espasmo muscular, pero es agudo. Las contracturas, conocemos como contracturas musculares, son justamente contracciones musculares mantenidas en el tiempo, donde hay un cambio del tono muscular. Aumenta el tono muscular está manejado por el sistema nervioso y generalmente es una defensa del músculo también. En el caso de la musculatura del cuello, de los hombros, de la espalda, son músculos que están hechos especialmente para mantener nuestra postura, que es la postura bípeda, que es la postura parada, que no es una postura natural en nuestra especie. Es algo que nosotros lo fuimos aprendiendo y fuimos evolucionando. Entonces hay ciertos déficits. Esos músculos luchan contra la gravedad. Cuando por A o B motivo se afecta la postura, llámese, trabajan más de 8 horas en una oficina, tienen frío por el aire acondicionado, hay demasiada presión por el jefe, tienen problemas en la casa y genera preocupaciones. De alguna manera esos músculos empiezan, o sea, nosotros empezamos a tener cambios postulares y esos músculos empiezan a trabajar más de lo común, más cuando alteramos nuestra postura. Por ejemplo, tenemos frío, nos achicamos para contraer el músculo, para generar calor, y entonces los músculos de la espalda se están estirando de más. Entonces, cuando trabajan, o sea, le exigimos más trabajo de lo que deberían de hacerlo. Entonces, se van contrayendo de a poco y tras los días, semanas, incluso meses, se genera una contractura que a veces no se logra relajar de forma voluntaria. O sea, le decimos a alguien, bueno, relájate, pone blando y no lo puede hacer porque tiene una contracción mantenida. Eso es lo que es la contractura. Eso es lo que suele generar los dolores, al punto que puede alterar incluso la circulación y generarle dolores de cabeza a una persona, porque los músculos se ponen tan duros que aprietan a las arterias que van a la cabeza y pueden generar una migraña, un dolor de cabeza, ¿eh? Hasta vértigo, ¿bien? O sea, a lo que voy es que de, un, de una simple alteración postural o problemas emocionales, puede manifestarse a nivel muscular y generarnos un problema. Un problema no solamente con un dolor muscular o un dolor articular, sino más allá, ¿sí? Circulatorio, orgánico, ¿bien? Entonces, para darle un poco, para entender y valorar la importancia de tratar los músculos, ¿bien? Y con un masaje nosotros podemos lograr todos esos beneficios que mencioné por ese motivo que les estoy contando. Cómo es que algo tan sencillo como el cambio de temperatura puede generarnos dolencias. Bien, no sé si te confundí más o te expliqué, no sé quién fue la que me preguntó. Sí, profe, ya entendí la diferencia. Gracias, profe. Bueno, entonces, como dije, el fin que buscamos es que disminuya el espasmo, haya una inhibición muscular. Cuando el músculo se contrae, lo que hace es una defensa muscular y genera una hipertonía muscular. Entonces, nosotros buscamos que ese músculo se inhiba para así relajarse. ¿Bien? Y también buscamos un fin circulatorio, que saben todos los beneficios que hay cuando aumenta la circulación a nivel local. Las variantes que podemos tener son las presiones locales dinámicas, que son presiones o sea, son presiones más profundas que las que mencionamos anteriormente y que se mueven, que no están quietas. Y la técnica de papel secante se utiliza mucho en estética, que es la que hacemos como que tomamos la zona y vamos haciendo ejecuciones dinámicas, ¿sí? Movimientos alternos con las manos. Más adelante vamos a dar un práctico donde puedan ejecutar todas para conocer la técnica, pero obviamente en las materias prácticas que vienen más adelante las van a manejar así, al dedillo. Las fricciones. Las fricciones buscan movilizar
planos más o menos móviles sobre un plano fijo más profundo. O sea, todo lo que es piel y tejido celular subcutáneo o sobre el tejido muscular, el tejido muscular mismo sobre los huesos. ¿Bien? Se utilizan normalmente los pulpejos de los dedos. Esto simula más o menos el masaje que le da a los gatitos, ¿sí? Que habrán visto que hacen el masaje de los gatitos con las manos, ¿sí? Lo que buscamos es un movimiento en donde esos planos se vayan moviendo, esos planos que mencioné, y no un deslizamiento o frotamiento de las manos. ¿Ya? Por eso hablamos de que nunca se desliza sobre la piel la mano, sino que movilizamos la piel y el tejido celular sobre los músculos y a su vez los músculos sobre los huesos, están insertos. Entonces lo que buscamos con estas maniobras es un efecto circulatorio más que nada, ¿sí? Un movimiento de movilidad de los distintos tejidos. Eh, el sentido de la maniobra puede ser circular, habrán visto lo que hacen en la peluquería, en el cuero cabelludo, donde se hace el movimiento del cuero cabelludo sobre el cráneo, ¿bien? Y los de vaivén que se hacen en distintas partes del cuerpo, se ve ahí en la imagen, en la espalda principalmente. El ritmo, intensidad y duración de la maniobra va a depender del efecto terapéutico que nosotros queremos conseguir, como ya les mencioné. Suave, lento para conseguir un efecto de sedación, rápido, con un mayor ritmo para conseguir una estimulación. Amasamiento es una maniobra que se utiliza prácticamente en todas las modalidades de masaje. Ahí es prácticamente obligatorio que se utilicen las dos manos. Se hace de forma alternativa. Es la maniobra que hacen cuando hacen chip-up, pan, ¿sí? Por eso se denomina amasamiento, donde utilizan casi todas las manos y hacen movimientos alternos. Movilizan en torsión los tejidos, entre ellos piel, músculos, fascias, y el ritmo suele ser mediano, ¿sí? Entre lento a rápido, pero generalmente si lo hacen en estética, las maniobras son rápidas, duran un segundo. En el caso de hacerlo, por ejemplo, en masaje deportivo, siempre va a depender del momento en que lo hagan, pero si es para estimular también es rápido. Bien. Normalmente se ejecutan para masaje, para todas las modalidades, como les dije, tanto como para estética, como para un masaje relajante. Lo que se hace es disminuir la presión para un masaje descontracturante, principalmente porque normalmente se toma todo el vientre muscular y se moviliza con las dos manos. Eh, lo que hacen es, o sea, lo que se produce una estimulación, si es que generamos una torsión bastante fuerte cuando hacemos profundo y fuerte, acentuado, y si la maniobra es lenta y suave, ¿qué vamos a conseguir? Un efecto sedante, ¿sí? Ahí conseguimos que haya sedación. A nivel circulatorio, de forma indirecta, vamos a tener una estimulación circulatoria por la compresión que se genera en los tejidos. Y acá pueden ver la imagen, ven cómo se utilizan las dos manos y se toma el tejido completo y se hacen movimientos contrarios para generar un efecto de torsión. ¿Bien? Vibraciones que son bastante interesantes también, tanto para los masajes relajantes como descontracturantes u otros, incluso estimulantes. Que son impulsos manuales aplicados sobre el cuerpo del paciente o del cliente con características variables de frecuencia y amplitud. Bien, ahí lo que hacemos es, se alternan rápidamente presiones y relajaciones de la mano. Se pueden utilizar las dos manos colocadas en la zona a tratar o una superpuesta, una sobre la otra, y se realizan contracciones isométricas desde la espalda y los hombros para generar las vibraciones
en la zona que queremos tratar. Prende la luz y te voy a mostrar. Colocamos esta posición con una contrarresistencia que sería la zona que vamos a tratar y se inician contracciones desde la espalda, hombros y brazos para que llegue a la zona que queremos tratar de esa forma. ¿Bien? Con la mano. De la espalda, o si no, empujando de esta manera, o simplemente nosotros. ¿Sí? Es una maniobra que se usa en la fisioterapia. Nosotros los fisios usamos mucho el respiratorio, y son muy, muy eficaces. ¿Bien?